Cuando se recortan recursos educativos, no se pierde una cifra en un papel. Se afectan aulas, oportunidades y proyectos de vida. Cada recurso que falta se siente en la escuela, en el trabajo docente y en el presente de los territorios. FECODE lleva décadas defendiendo una educación pública gratuita y de calidad. Porque defender la educación también es defender oportunidades, dignidad y futuro para el país. Porque cada inversión en educación es una inversión en el futuro de Colombia. La educación pública tiene corazón. Detrás de cada aula hay una maestra o un maestro que no solo enseña, también escucha, acompaña y abre caminos desde el compromiso diario. Porque educar no es solo transmitir conocimiento, es sostener esperanza, comunidad y futuro. Por eso defender la educación pública es defender a las familias y a los territorios. FECODE está en el corazón de esa lucha, la defensa de la escuela pública. Y ese corazón late todos los días.
Las noticias, los análisis y las voces que construyen el presente y el futuro de la educación. Bienvenidos a ADEC Informa. El espacio de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, al día con la actualidad sindical, educativa y social que impacta nuestra labor docente. Comienza ADEC Informa. De Cundinamarca, un abrazo, un cordial saludo para todos quienes ya hacen parte de esta emisión, directivos docentes, pensionados y comunidad educativa que se conecta a través de Facebook Live. Les saluda Valentina Reina, comunicadora para ADEC Informa en esta mañana de sábado 27 de junio. Sean bienvenidos a una nueva emisión de el programa informativo del Magisterio, el espacio de información y análisis de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca. Hoy abordaremos temas de enorme relevancia para el magisterio colombiano, las declaraciones del doctor Herman Bayona sobre el futuro del modelo de salud y las prestaciones sociales, el desarrollo del sistema general de participaciones durante el gobierno del cambio y los retos que representa este cambio de gobierno, el seguimiento de los acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, así como las reflexiones y orientaciones de los directivos de ADEC frente a la coyuntura que atraviesa nuestro país. Un saludo especial para Lenguasaque, Madrid, Agua de Dios, Tabio y las subdirectivas UALA, que ya reportan sintonía en los diferentes municipios del departamento. Les invitamos a compartir esta transmisión para que más maestros y maestras estén informados sobre los temas que ocupan la agenda del magisterio colombiano. Nos acompañan en la emisión de la mañana de hoy ya varios participantes en sala. Quiero invitarles a que den un saludo de bienvenida a nuestra audiencia, muy corto. Secretario de Prensa y Comunicaciones y coordinador de este espacio, Rodrigo Peña. Muy buenos días, un saludo para nuestra audiencia. Muy buenos días, Valentina, un saludo muy cordial para toda la audiencia de Informa, de Cundinamarca, de Colombia, los que nos ven en vivo, los que nos verán en diferido. Un saludo muy cordial hoy para los invitados especiales. Luis Fernando Abadía, nuestro presidente, Gabriel Cantor, nuestro vicepresidente, a Iván Lozada, economista que trabaja, apoya a FECODE en toda la asesoría y hoy nos va a hablar sobre el Sistema General de Participación, esos recursos que a partir del año entrante aumentarían para salud, educación, agua potable, saneamiento básico y cómo se logró estos recursos en estos 4 años de lucha del gobierno del cambio. Tenemos invitado a Herman Bayona, vicepresidente de la Fiduprevisora, que nos va a contar cómo queda la fiduprevisora, cómo queda ese servicio de salud, cómo queda lo de las prestaciones para el magisterio. También nos va a acompañar más adelante Freddy Molina, directivo de FECODE, nos va a contar cómo va esos acuerdos con el gobierno nacional, con el Ministerio de Educación, cómo va esa reglamentación del 30-20 y otros decretos que se deben modificar antes del 7 de agosto. Entonces, bienvenidos a todos. Los invito a que reenvíen el link para que más compañeros nos puedan ver y escuchar en ADEC Informa. Gracias, secretario, por su conexión, por la coordinación de este espacio y saludamos también al presidente de ADEC, Luis Fernando Abadía. Buenos días, ¿cómo está, presidente? Un abrazo para ti, Valentina. Por supuesto, a las educadoras y educadores del departamento de Cundinamarca, a todas las personas que nos ven y escuchan en el centro del país.
Por supuesto, a nuestros invitados especiales, compañero Iván desde FECODE, a Gabriel, nuestro vicepresidente, y como siempre, aquí la lucha y el trabajo de nuestro secretario de prensa, Rodrigo Peña. Hemos logrado concertar una entrevista con el doctor Herman Bayona. Vamos a dedicar el tiempo suficiente que sea necesario para que los educadores y educadoras, desde la mirada de Herman Bayona, que quede muy claro, desde la mirada de Herman Bayona, podamos escuchar sus posiciones y el paso por la fiduciaria a la previsora. Así que un abrazo a todas, un abrazo a todos, bienvenidas y bienvenidos. Gracias, presidente, por el saludo de bienvenida a nuestra audiencia. Ahora le doy paso a Gabriel Cantor, vicepresidente de ADEC, para que salude a nuestra audiencia 8 y 8 de la mañana. Buenos días, compañeros maestros y maestras del departamento de Cundinamarca, compañeros en sala, Iván Lozada, Luis Fernando Badía, Rodrigo, Valentina, buenos días. Aquí estaremos acompañándolos para hacer un breve análisis de lo sucedido durante la semana. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hasta ahora también nos acompaña el ejecutivo Freddy Molina. Por favor, ejecutivo, un mensaje corto de bienvenida a este espacio. Hola, muy buen día. Saludo especial a las maestras y maestros del departamento de Cundinamarca, de igual manera a todos los maestros del centro del país. El agradecimiento a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca por la invitación en esta mañana y a quienes están por acá en la mesa de trabajo. Sé que ya está por acá el compañero vicepresidente Gabriel Cantor, a Iván Lozada, a Luis Fernando Abadía, nuestro presidente, a Rodrigo Peña. Bueno, ofrezco excusas si se me queda alguien por saludar desde el Comité Ejecutivo de FECODE, acá prestos para informar sobre los últimos acontecimientos en lo que tiene que ver con nuestro tema sindical. Un abrazo y acá atentos. Muchas gracias, ejecutivo Freddy Hernán Molina, por su saludo a nuestra audiencia. Queremos aprovechar para invitar a nuestra audiencia a que comparta esta transmisión. Va a ser una transmisión importante en donde tendremos una serie de contenidos muy relevantes para el Magisterio de Cundinamarca. Por eso es muy importante que compartan esta transmisión en sus grupos de WhatsApp, en las páginas de Facebook de las subdirectivas. Tenemos noticias e información muy importante. Quisiera que continuáramos con el saludo de nuestro invitado Iván Lozada, que ya se encuentra también acá en la sala. Un saludo para nuestra audiencia, doctor Iván. Un saludo, Valentina. Presento Iván Lozada, soy asesor económico para la reforma al Sistema General de Participaciones. Un saludo fraterno a, a los maestros y maestras de Cundinamarca, al presidente, vicepresidente, secretario de prensa, al ejecutivo Freddy Molina que nos acompaña hoy y gracias por la invitación a este programa, Valentina y maestros. Gracias a usted, doctor Iván Lozada Pérez, y aprovechamos para que en primer lugar podamos avanzar como con una breve explicación de su parte. Usted ha sido asesor económico para FECODE, también docente catedrático, y uno de los temas más importantes para el financiamiento de la educación pública es precisamente el comportamiento y el desarrollo del Sistema General de Participaciones. Queremos en ese sentido conocer cómo ha evolucionado el SGP durante el gobierno del cambio, cuáles han sido los avances en materia de recursos para la educación y qué retos enfrentará el nuevo gobierno en relación con la financiación del sistema educativo colombiano. Adelante, Iván, de forma muy concreta, tiene unos minutos para que tenga el uso de la palabra. Adelante. Vale, Valentina, muchas gracias. Entonces, lo primero, vamos a una corta historia y es, recordemos que en el marco constitucional colombiano somos un Estado social de derecho. Eso significa que el Estado debe garantizar y tiene la responsabilidad y las obligaciones y compromisos de realización plena de los derechos sociales, entre ellos el derecho fundamental a la educación, ¿cierto? Eso está en nuestro marco constitucional. Y para ello, establece una estructura de financiación. ¿Cuál es la estructura de financiación? Que una parte de los recursos que recauda la nación
por impuestos deban ir a financiar unos derechos sociales priorizados: salud, educación, agua potable, ¿cierto? Y el funcionamiento de los municipios. Eso ha quedado en nuestra Carta Constitucional en el 91, se hizo una ley 60 y se avanzó y se dijo que de cada 100 pesos que la nación recaudaba, iba a llegar a destinar 46,5 pesos para financiar esos derechos, ¿sí? Eso era lo que dejamos en nuestro marco constitucional. En el 2001, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Andrés Pastrana modificó la Constitución y el Congreso de la República, ¿sí? Y cambiaron ese acuerdo constitucional, o sea, rompieron el acuerdo constitucional. Dijeron que era transitorio por una crisis económica, ¿sí? Pero, no obstante, en 2007, Álvaro Uribe volvió a modificar la Constitución, ya no transitorio, sino ajustando ese cálculo, y ya no es 46,5% lo que se iba a destinar de lo que se tributaba, porque ahí hay un principio también de distribución, y es que si la nación y todos pagamos IVA, pagamos renta, ¿sí? Pues que eso pueda distribuirse entre toda la nación, ¿sí? Entre todos los municipios, los 1.100 municipios y todos los que nos escuchan en Cundinamarca. Cada uno de los municipios de Cundinamarca que mencionaba ahorita Valentina recibe recursos del Sistema General de Participaciones para salud, educación, agua potable. Pues esos recursos fueron recortados por la derecha y la extrema derecha en el 2001 y en el 2007, al punto en que ya de cada 100 pesos se destinan 30 pesos para educación, salud y agua potable. O sea, pasamos de 46,5, que fue el acuerdo constitucional, a 30 pesos. Esa es la situación en la que nos encontrábamos. FECODE desde el 2001 y las diferentes filiales pues ha luchado por recuperar esos recursos, porque esos recursos son suman más o menos lo que hemos contabilizado desde 2001 hasta hoy, suman cerca de 400 billones de pesos para educación. Sí, es decir, que si hubiéramos tenido esos recursos, hoy no tendríamos los establecimientos educativos como los tenemos, hoy tendríamos otro tipo de relaciones técnicas, no tendríamos el decreto 3020, no tendríamos la situación que tenemos de jornada única, sus hijos y hijas en todos los municipios tendrían una educación con otras condiciones, pero pues esos recursos fueron quitados a la educación y fueron trasladados hacia el sector minero energético, hacia la guerra, hacia los subsidios, las transferencias condicionadas. Entonces tengamos en cuenta ese panorama. Yo le decía primero, y es un recorte de recursos 2001-2007. FECODE ha venido luchando por hacer una reforma constitucional, no una reforma de maquillaje, sino una reforma estructural, porque los recursos no son suficientes. De entre 2017, maestros y maestras, hasta 2021, y más o menos durante este gobierno ha logrado cierta solvencia, la nómina no alcanzaba a pagarse, maestros. Es decir, teníamos un problema y es que la nómina no cerraba. ¿Cómo se cerraba la nómina? Había que sacarle plata prestada al fondo de pensiones de las entidades territoriales. Había que aplazar pagos del FOMAC, ¿sí? Entonces estamos en una situación de financiación estructural, estamos todavía en una situación de financiación estructural con algunas mejoras, pero con riesgo de que la nómina no cierre, o sea, que no se logre pagar la nómina de maestros y maestras, ¿sí? Por eso era necesario hacer una reforma constitucional que aumentara los recursos que se transfieren. Es por ello que FECODE, en dos planes de desarrollo, en el plan de desarrollo de Duque y en el plan de desarrollo del presidente Petro, el gobierno del cambio, estableció una comisión de alto nivel para hacer la reforma constitucional. Esa comisión comenzó a operar, en el gobierno Duque no logró cerrar, en el gobierno Petro, con una comisión de política pública educativa planteada por el Comité Ejecutivo de FECODE, se inició un trabajo permanente y constante de más de 30 mesas de trabajo para definir cuáles son esos recursos que nos permita cerrar las brechas estructurales, porque hoy tenemos niños y niñas por fuera del sistema educativo, 2 millones, las escuelas están en condiciones pésimas, el 70% están en muy mal o mal estado, de acuerdo a una encuesta que hizo el Ministerio de Educación. Tenemos un problema en las relaciones técnicas y todavía tenemos altas relaciones técnicas, en particular en aquellos municipios con alta población como Soacha, por ejemplo, que tiene las relaciones técnicas más altas del país. Tenemos una situación grave, digamos, en materia de cumplimiento de la jornada única en condiciones dignas, unas brechas urbano-rurales significativas y una canasta en su conjunto que no garantiza el derecho a la educación, porque pues no hay condiciones para los estudiantes y sus familias para permanecer y para garantizar su derecho a la educación. Entonces, en ese sentido, FECODE planteó la necesidad de una reforma constitucional, ¿sí? El Comité de Política Pública, liderado por los profesores Edgar Romero, Miguel Ángel Pardo, en el que participa también Willy Carmona y participa la profesora Victoria Avendaño, participaron en estos espacios con el equipo asesor Winnie Chávez y Paula Álvarez, que es nuestra asesora jurídica, que es en parte del equipo con el que yo acompaño. Pues comenzamos a acompañar unos diálogos. ¿Qué pasó allí?
logramos estructurar una propuesta de financiación para la educación en la cual hoy tenemos, y en ese momento teníamos una canasta proyectada de más o menos por estudiante, con todas las fuentes de financiación, no solamente de SGP, de cerca de 7 millones de pesos. Pero realmente para cerrar las brechas y para mejorar las condiciones anuales, 7 millones de pesos por estudiante anual, más o menos requerimos cerca de 15 millones de pesos por estudiante para lograr avanzar en esas brechas. O sea, miren la condición de canasta, casi que el 50% de lo que cuesta un estudiante hoy está desfinanciado, ¿sí? Eso es parte de lo que encontramos en esa mesa, que fue en acuerdo con el gobierno nacional, con entidades territoriales, y allí comenzó a avanzar un proyecto de ley en el Congreso, de iniciativa congresional, que comenzó para un proyecto de acto legislativo, perdón, que modifica la Constitución. Es ahí donde aparece el acto legislativo 03 de 2024. Entonces, en 2024, el gobierno del cambio, a diferencia de los gobiernos de Pastrana y Uribe, pues impulsó un proyecto de acto legislativo que retornó una parte de esos recursos que se habían quitado para salud, educación y agua potable. Entonces ya no estamos hablando del 30% que tenemos ahí, es decir, de cada 100 pesos, 30 para salud, educación y agua, sino que vamos a llegar en un tránsito de 12 años al 39.5, o sea, 39.5 pesos. Eso es un cambio significativo porque eso implica un incremento sustancial en los recursos que se van a girar desde la nación hacia los municipios y departamentos de nuestro país, en particularmente en Cundinamarca, pues la mayoría de municipios que son principalmente dependientes de las transferencias territoriales. Los municipios de Cundinamarca, salvo Sabana Centro, la provincia de Sabana Centro, todos dependen de las transferencias que reciben de la nación, ¿sí? Entonces ahí es fundamental, digamos, que esos recursos puedan llegar a estos municipios para garantizar ese cierre de brechas. Eso se logra en 2024. Logramos que además los sectores priorizados, porque en su momento quería abrir esto a la libre destinación, que los sectores priorizados fueran educación, salud y agua, ¿sí? Y que lo que se iba a incrementar, o sea, pasar de ese 30 al 39.5, ese 9.5 debía ser priorizado para la universalización de los derechos de salud, educación y agua. Se incluyeron los 3 años de preescolar y que además se iba a hacer una concurrencia con los recursos que tengan los departamentos principalmente para financiar 2 años de educación superior en concurrencia. 2 años de educación en concurrencia. Eso es importante dejarlo claro. Entonces, se logran unos avances significativos en este acto legislativo, pero, y aquí es muy importante que lo tengan en cuenta frente a la intervención que hacía nuestro secretario de prensa, Rodrigo, y es para entrar a aplicar, ese cálculo va a entrar a aplicar apenas se tenga una ley que reglamente ese sistema general de participaciones. Y aquí viene, digamos, si lo ponemos en tiempos de un partido, este partido tendría 3 tiempos. El primer tiempo era precisamente modificar la Constitución para recuperar los recursos, primer tiempo. Segundo tiempo es la ley que va a modificar lo que es hoy la 715, que es una ley orgánica, la que se llama la Ley Orgánica de Competencias. No sé si creo que Cundinamarca algunos estuvieron participando en las audiencias públicas que tuvieron el año pasado, este año la Ley Orgánica de Competencias. Esa ley orgánica es iniciativa del Gobierno Nacional, fue radicada en diciembre de 2025 por el Gobierno Nacional. Este semestre tenía que hacer trámite esa Ley Orgánica de Competencias y les cuento que esa Ley Orgánica de Competencias fue archivada porque no logró tener un primer debate. ¿Qué significa eso? Que todavía no se aplica la fórmula y aquí voy al tercer tiempo porque ya tenemos un proyecto de ley orgánica de competencias, pero tenemos una situación y es que el próximo gobierno va a entrar a presentar una nueva ley orgánica de competencias. Y ahí el segundo tiempo fue la ley orgánica, o sea que ya quedó radicada, pero que se archivó, y el tercer tiempo va a ser esa disputa legislativa de la nueva ley orgánica de competencias. Y aquí a la pregunta que tú hacías, Valentina, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene es estar muy alertas, ¿sí? Porque este gobierno pues es el que va a presentar nuevamente la ley orgánica de competencias, y si nos vamos a la historia, 2001 y 2007, los gobiernos anteriores recortaron los recursos para educación, salud y agua potable. Entonces hay que estar muy alertas, maestros y maestras del magisterio en Cundinamarca, porque esta ley orgánica de competencias se vuelve fundamental para la financiación de aquí a los próximos 12 años. Entonces, muchas gracias, Valentina, por la invitación y por el espacio y las preguntas que me ha planteado. Agradecemos a usted, doctor Iván Lozada, por este informe tan completo en materia económica para nuestra audiencia. Bueno, agradecemos también si se puede quedar un rato más acá en la conexión de la sala. Sabemos que tiene unos tiempos bastante apretados, pero si la logra sería de gran beneficio para nuestra mesa de trabajo.
Iniciamos nuestro espacio de entrevistas también, particularmente el que teníamos preparado con el doctor Hernán Bayona. Él es ex vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, administrado por Fidu Previsora. Hay una inquietud muy grande en el magisterio colombiano sobre, digamos, una expectativa y preocupación con los cambios y retos que enfrenta el modelo de salud y el sistema de prestaciones nacionales. Claramente es necesario conocer las declaraciones del doctor Herman Bayona y su análisis sobre el momento que vive el FOMAC, así como las perspectivas que enfrenta el futuro del servicio de salud de los maestros y maestras del país. Para profundizar este tema, damos paso a la intervención de la mesa de trabajo, quien dialogará con usted, doctor Herman, buenos días, sobre estos importantes asuntos para el magisterio colombiano. Doctor Herman Bayona, bienvenido a DEG Informa. Presidente Abadía, le doy el uso de la palabra. Bueno, un abrazo para ti, compañero doctor Herman Bayona, desde las comunidades educativas, por supuesto, desde las educadoras y educadores del departamento de Cundinamarca. Usted sabe, compañero Herman, que nosotros somos defensores del Acuerdo 03, que hemos dado ejemplo a nivel nacional frente a su implementación. Hemos estado denunciando la no implementación del acuerdo. Usted sabe que nosotros hemos peleado porque sea una realidad la no intermediación, la libre elección. Hemos peleado contra las autorizaciones, contra la exigencia de historias clínicas. Hemos luchado por la atención digna e integral a los educadores y sus familias. Doctor Herman, es importante que nosotros conozcamos, que los educadores y educadoras de Cundinamarca conozcan cuál es su visión frente a la no implementación del Acuerdo 03, y para ello creo fundamental que hagamos como una metodología, establezcamos una metodología. ¿Qué encontró usted, doctor Herman, con los buenos días desde el Magisterio de Cundinamarca? Bueno, primero, Luis Fernando, un saludo muy especial para ti y para todos los compañeros de ADEC Informa, en primer lugar. En segundo lugar, un saludo muy grande a todos los maestros y maestras de Cundinamarca. Y falta, Luis Fernando, también darle un saludo muy especial a alguien, a los pensionados. Recuerde que hay muchísimos pensionados activos y una gran cantidad de pensionados también que hacen parte de los afiliados al Fondo del Magisterio y constituyen un volumen muy importante que merece ser tenido en cuenta de manera permanente. Bueno, Luis Fernando, ¿yo qué encontré? Encontré una contratación, entre comillas, una contratación, sino un vínculo contractual a través de unas cartas de intención desde el mes de octubre, algunas en octubre, otras desde el mes de septiembre del 2025, cartas que permitían la prestación de los servicios de salud, es decir, que permitían la atención de la enfermedad, pero que en primer lugar no garantizaban la implementación del modelo, pero tampoco controlaban o hacían la gestión del riesgo en salud. Había una gran dispersión de la atención, atomización de la atención. Y en ese sentido, por ejemplo, Luis Fernando, encontrábamos pacientes que tenían múltiples atenciones por especialistas sin que tuvieran un eje conductor, con un gran riesgo por la sobremedicación. 24, 25 tabletas sin conciliación medicamentosa y demás. Encontré, además de los sobrecostos, a nuestra llegada, una gran cantidad de deudas por parte del Fondo del Magisterio, a pesar de que existía la disponibilidad presupuestal hacia los prestadores, deudas que hemos venido pagando poco a poco porque se requiere
la supervisión y la auditoría de cada una de esas facturas. De hecho, uno de los hallazgos que nosotros llevamos a la Contraloría General de la República es precisamente la doble facturación. Entonces, requería un análisis minucioso que ha hecho que este pago de las deudas anteriores sea lento. Sin embargo, existe la disponibilidad presupuestal para los prestadores. Además de eso, pues encontramos doble, ya como lo había dicho, doble facturación, integración vertical. Encontramos incluso dentro de una misma IPS atenciones que se cobraban doble vez. O sea, no solamente se facturaba en la atención primaria y en el plan complementario, sino que ocurría doble vez. Y lo más grave de todo, Luis Fernando, es que encontramos que había una concentración de los contratos de atención de salud en los prestadores anteriores. Y siguió ocurriendo que los prestadores o los operadores anteriores manejaban a su antojo la atención y esta vez con una gran diferencia, pues si es que ya ellos no controlaban el gasto, sino que se dieron cuenta que haciendo gran cantidad de decisiones, induciendo el gasto, podían entonces saquear los recursos de la salud. Y en ese sentido, pues, digamos, tuvimos que entrar a organizar la casa. ¿Qué encontramos además? Que no había gobernanza, el sistema SWIM Horus no estaba siendo manejado por el FOMAC, los datos, la información de los datos no estaba siendo manejada por el FOMAC. Y por esa razón, digamos que nosotros hicimos las denuncias porque el riesgo de la información de los datos y la posibilidad de que existiera a través de esa brecha informativa o esa brecha en la seguridad de la información, que se generaran desvíos de recursos, pues era muy alta, así que nosotros hicimos las denuncias y está en proceso de investigación por parte de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría y por parte de la Contraloría. Encontramos una serie de contratos administrativos como el de sedes, el de Nueva Era, con unos sobrecostos altísimos, cerca de 6.500.000 pesos por puesto de trabajo, sedes que tenían 10 empleados y se estaban pagando cerca de 150, 160 millones de pesos mensuales, un contrato mensual global por más de 6.500 millones de pesos, casi 7.000 millones de pesos, pues, en algunos casos, y que anualmente superaban los 74.000, 80.000 millones de pesos, entre los 74.000 y 80.000 millones de pesos. Encontramos una dificultades muy grande también en el tema de prestaciones, con unos atrasos en los trámites prestacionales gigantescos, con un sistema de información que no se hablaba, que no habían logrado, pues no habían logrado y no habían querido, digamos, implementar un sistema de información adecuado al sistema humano. Tiene muchas deficiencias y no tenía ni la arquitectura, ni la conexidad o la conexión o el enlace con el resto de las plataformas que se manejaban dentro de la fiduprevisora. Digamos que a grandes rasgos todos estos hallazgos, además de otras situaciones de riesgo para los recursos del Fondo de Salud, como el pago a los operadores anteriores en liquidaciones que no correspondían pagarles, con porcentajes y reconocimientos que no tenían derecho los operadores anteriores, y peor aún, pagos hechos a prestadores que tenían que ocurrir entre ellos. Por ejemplo, en el caso de Sumi Medical y la Fundación Médico Preventiva, que dejó de un lado, se terminó con Fundación Médico Preventiva, tenía que pasar a Sumi Medical, y entre ellos, como ya el FOMAC se lo había pagado a Fundación Médico Preventiva, Fundación Médico Preventiva debía pagarle, digamos, todo el enlace a Sumi Medical. Como no lo hizo, entonces FOMAC
a través de una argucia administrativa, le hacen un pago completamente irregular que liquidaron en cerca de 23.000 millones y después con intereses compuestos se le pagaron casi 123.000 millones de pesos. Pues todo esto en detrimento de los recursos del fondo. Es que tú recuerdas, Luis Fernando, que el caso de los computadores, el tema de los sistemas de información, que fue un escándalo por 70.000 millones de pesos con Abudinem. Entonces, imagínense lo que estamos hablando nosotros. Es solamente esos 123.000 millones. Y de ahí para allá un mundo de cosas de orden económico. Doctor Herman, bueno, perfecto. Este es el diagnóstico que usted encontró. Lo tenemos claro. Gracias por profundizarnos algunos temas. Entonces veamos ahora su quehacer. Bueno, usted llega y encuentra todo esto. ¿Qué hemos hecho? Bueno, logramos primero renegociar toda la contratación. Entonces, como le dije, los contratos de prestación de servicios estaban con sobrecostos muy elevados, en algunas ocasiones del doble y el triple del valor comercial. Así que nosotros tuvimos que llegar primero a ordenar esto, ordenar la casa y volver a renegociar toda la contratación que había existido de anteriores. Entonces, por eso no se hizo la legalización de esos contratos. Así que tuvimos que entrar a hacer eso con cerca de 2.000 prestadores. Y eso pues lleva un tiempo muy importante. Tuvimos que entrar a reconstruir toda la contabilidad, los registros contables de 2 años. Pasamos de una auditoría de IG a 4 empresas auditoras, armamos los procesos de supervisión y auditoría que no existían, logramos tener o modificar el manual de contratación, generar un costo medio evento, tener notas técnicas adecuadas, empezamos a hacer los procesos de conciliación para asegurar la prestación de los servicios de salud de todos los maestros del país. Entramos a suplir un problema muy grande que existía con el tema de los medicamentos en Cundinamarca, Bogotá, Chocó, Arauca, Meta. Todavía estamos hay todavía dificultades con el tema de los medicamentos, pero viene mejorando ostensiblemente y eso se traduce en una disminución de las PQRS y en una disminución también de los pendientes y de las tutelas por cuenta de los medicamentos en particular. Eh, Eso lleva muchísimo tiempo. Por otro lado, iniciamos unos procesos para hacer la apertura de la cápita porque uno de los elementos más importantes de la implementación del modelo es la territorialización y si se mantenía concentrada la contratación de la atención primaria en unos pocos prestadores, estos prestadores lo que hacían era concentrar la atención en grandes centros urbanos y olvidando los territorios, los de municipios y demás. Entonces, la apertura de la cápita era fundamental porque además nos impactaba el tema de la integración vertical. Ese proceso está aún en curso hasta mi salida el martes anterior. Eh, bueno, eso, además de todos los procesos de denuncia que correspondían, que tenían que ver con dejar sentadas las investigaciones y las denuncias de todo lo que habíamos encontrado en particular. Doctor Herman, ¿qué nos espera? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es su visión frente a la situación actual y lo que nos espera con la implementación del Acuerdo 03? Luis Fernando, y a todos los maestros, creo que es un momento crítico porque hay que medir el momento político en el que estamos. Y hay un ataque claro
a la educación pública, hay un ataque claro a la posibilidad que tiene al régimen especial de los maestros. Eh, y yo creo que lo que es fundamental por parte del Ministerio y la Previsora, nuevamente, porque llegó nuevamente la Previsora, es plantear la realización del contrato fiduciario que blinde el acuerdo 003. Eso es importante. Es importante que logren finalizar el proceso de contratación de la plataforma, de la nueva plataforma que reemplaza a Horus, que está Portas, ya estaba completa, pero requiere unos ajustes según la Procuraduría y entonces va a demorarse un poco más el proceso de contratación, pero es fundamental tener esta plataforma nueva para lograr entonces eh, que se cumpla pues algo que es fundamental para la gobernanza del modelo de salud. Está en juego también el contrato de RCT y el contrato de las sedes que son absurdamente malas. Eh, y entonces, pues nosotros llevamos un proceso de contratación que se vio truncado ante la salida y ante el cambio de gobierno en particular. Eh, pero el planteamiento es que hay que hacer un proceso de defensa del acuerdo, sin duda, para lograr completar la implementación, pero además un proceso de defensa del fondo y del régimen especial. Creo que es muy importante entender que hay que ponerle la lupa, eh, aumentar el número de veedurías, aumentar el número de auditorías sobre los procesos de contratación que se van a llevar a cabo, porque creo que si no se hace, el punto es desfinanciar el fondo y allí entonces tendrán una excusa para hacer lo que quiere pues la ultraderecha en nuestro país, que es liquidar este tipo de fondos en particular. Gracias, doctor Herman. Compañeras y compañeros que estamos aquí en la mesa, si alguien desea intervenir, por favor. Bueno, doctor Herman Bayona, un abrazo desde la Asociación de Trabajadores de la Educación del Departamento de Cundinamarca. Gracias por su trabajo. Estaremos pendientes de exigir, como usted lo ha planteado y ha sido nuestra consigna, la implementación del Acuerdo 03. Necesitamos que la atención en salud sea integral, necesitamos que las citas se den, que segundo y tercer nivel esté sin integración vertical. Usted lo ha dicho, estamos en una situación muy difícil, el problema es eminentemente político. Un abrazo y muchas gracias por acompañarnos en esta importante entrevista. Vale, gracias, Luis Fernando. Un abrazo y saludos a todos los maestros y maestras de Cundinamarca. Agradecemos a Herman Bayona por esta importante información y gracias, presidente, por dirigir este espacio. Informe Nacional. La actualidad del magisterio colombiano. Nos acompaña ahora el profesor Freddy Molina. Avanzamos con el informe nacional. Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de FECODE, profesor Freddy. Los docentes del país quieren conocer cómo avanza el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional, particularmente con el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el balance que realiza la Federación sobre este proceso? ¿Qué compromisos han avanzado y cuáles continúan pendientes de implementación? Ejecutivo Freddy, le escuchamos. Valentina, gracias. Nuevamente saludar a las maestras y maestros del departamento de Cundinamarca y del centro del país, a quienes están en la mesa de trabajo. Me había saludado al doctor Bayona, el agradecimiento a él, ya sale de la fiduprevisora, un excelente profesional desde luego. Esperábamos se hubieran podido
materializar una serie de contratos y con una serie de expectativas que teníamos, pero sabemos, algunos como es el tema allí en la fiduciaria y los bloqueos que se tienen por quienes manejan desde los altos cargos y que no pertenecen precisamente a, al sentir del magisterio colombiano, que están lejos de cumplir con las expectativas que se tienen, pero agradecerle desde luego a él, hizo un trabajo muy importante. Empezar diciendo también, Valentina, antes de pasar al tema de los acuerdos, que pasaron las elecciones presidenciales y que vemos cómo hay tanta desinformación y se especula tanto con este tema. Algunos estábamos en un lado y no se logró el objetivo, pero se hizo un muy buen papel. Y agradecerle a los maestros que salieron a votar independientemente de por quién lo hicieron, pues estamos en un país libre, la Constitución nos permite la diversidad del pensamiento, el color político que queramos, la religión que queramos. Bueno, todo esto es de diversidad. Y yo he dicho que quien esté en contra de esto, que queme la Constitución o que la destruya, porque son preceptos constitucionales que desde luego que hay que respetar y lo he mantenido en mi discurso, ese respeto por la diversidad del pensamiento, más allá de lo que Freddy Molina pueda pensar y de lo que pueda querer y hasta donde pueda persuadir a los compañeros por inclinarse hacia un sector o hacia el otro. Hoy nos corresponde trabajar con un gobierno pues, que genera muchas expectativas, que ha dicho muchas cosas, pero que todavía no se ha sentado en la Casa de Nariño y considero que tendremos que esperar para empezar a especular que este gobierno se siente en la Casa de Nariño. Pero lo que FECODE tiene que hacer es asumir su postura, como siempre, de independencia y privilegiar la agenda educativa para los maestros de Colombia, la agenda que defiende los derechos, la agenda que reivindica al magisterio colombiano. Lo que tiene que buscar es la interlocución, y así lo he planteado en el comité ejecutivo, con el nuevo gobierno, con el propósito de avanzar en los acuerdos pactados y en más para el magisterio colombiano en el marco del artículo 53 de la Constitución Política, que define el principio de progresividad y no regresividad en todo este tema de acuerdo. Recordemos, compañeros maestros y maestras, que son 87 años de lucha de la Asociación de Trabajadores de Cundinamarca y de muchas filiales con más de 80 y de 70 años y ya prácticamente 68 años de lucha de FECODE, en donde nos ha tocado con gobiernos de todos los colores. Ya hoy podríamos decir que nos ha tocado con gobiernos de todos los colores y hemos sabido enfrentar la situación y hemos podido negociar con unos más, con otros menos, pero hemos podido entrar en diálogo con esos gobiernos y hemos podido negociar con todos los gobiernos. Entonces no entiendo por qué los maestros pensionados, los maestros activos, muchos están diciendo que esto se va a acabar, que nos van a sacar, que van a sacar a los pensionados. Bueno, una serie de cosas que si se van a hacer, pues antes de eso se tendrá que modificar una serie de normas porque no es tan fácil. Creo que el deber de los dirigentes sindicales regionales y de nosotros, los dirigentes sindicales nacionales, es salir a dar tranquilidad a los maestros de base en lugar de estar saliendo a generar la zozobra o decir que todo se va a acabar. Eso no va a pasar. Estamos acá y si somos dirigentes sindicales es porque tenemos la capacidad del diálogo y tenemos también la capacidad de lucha para defender la educación pública, que es el compromiso que hemos adquirido con la base del magisterio colombiano a la hora de ser elegidos. Y eso es lo que vamos a hacer. Si se puede, en la vida del diálogo, bienvenida a la vida del diálogo.
Y si es por la vía de la movilización y las vías de hechos, pues que ojalá que no sean esas, pues también lo vamos a hacer por ese lado, porque históricamente hemos demostrado que al magisterio colombiano nada se le ha regalado y reitero que se ha conseguido con gobiernos de distintos colores. Eso como para hacer un análisis de lo que sucedió con el tema de las elecciones. Tendremos que pasar esa página, tendremos que concentrarnos en temas tan importantes como el que se acaba de mencionar, que es el de la salud del magisterio colombiano. Yo sí he venido diciendo y mantengo la postura de que más que un modelo de contratación, lo que necesitamos los maestros de Colombia es un modelo que se centre en la atención y el buen servicio para los maestros. Elementos como las denuncias y como todos estos hallazgos los tienen que hacer los organismos de control. Uno aplaude que lo hagan también quienes llegan allí, pero los esfuerzos no se pueden concentrar solo en la cacería de las brujas y dejar de lado todo el tema de la atención a los maestros, que es lo que nos tiene padeciendo hoy con este modelo de salud. A las maestras y maestros, yo quisiera, me hubiera gustado, Luis Fernando y compañeros, que se le había preguntado al doctor Bayona qué pasa con el tema de salud allí en Almeida, qué pasa con la atención en Santa Fe, qué pasa con el cancerológico, por qué no se hicieron los contratos, porque todas estas situaciones, que es lo que debe hacer quien dirija la fiduprevisora y es lo que le hemos pedido también a los compañeros del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, de nuestro FOMAC, que en eso es que se tienen que concentrar y en algún momento he dicho, habrá que replantear este tema porque hay que decir también, si hay que decir en algún momento nos equivocamos y no era un modelo de contratación, porque eso se limita a los pesos y a cosas que a veces a los maestros no nos interesan, que sí son importantes, no vamos a restar la importancia, pero que lo que nos interesa a nosotros es que nos den la atención oportuna y que nos den buena prestación, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ese será el debate también que vamos a abrir y será la exigencia que vamos a seguir haciendo. Esta semana estuvimos en una reunión muy importante que fue con el Ministerio de Educación con el tema de ascenso para los compañeros del 1278. Habíamos anunciado hacía unos días que el Ministerio nos había hablado de la posibilidad de una nueva forma de ascenso con un curso con las universidades para los ya casi 90.000 maestros que están habilitados, que tendrían como mínimo sus 3 evaluaciones, la de periodo de prueba, las 2 de desempeño y sus 3 años para poder ir a su primer proceso de movimiento en el escalafón docente. Dado los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional y nosotros también desde FECODE, pues hemos visto que este tema tiene una viabilidad a largo plazo que nos extendería los tiempos. En las últimas reuniones el ministerio nos ha venido planteando 3 propuestas. Una que sería continuar con una evaluación tal como se hicieron las 2 cohortes anteriores, que sería una evaluación escrita con unos instrumentos como lo son la antigüedad, el número de movimientos en el escalafón y la zona de desempeño, además de una autoevaluación. Esa sería una primera propuesta, que sería hacer el proceso de ascenso como se hicieron las 2 anteriores cohortes. Una segunda, que es el curso que se había planteado con las universidades, pero que alarga los tiempos y que no se ve una viabilidad financiera tampoco. Son casi 300.000 millones de pesos que el ministerio ha dicho que no sabe si los tiene. La incertidumbre en el tema de la regla fiscal, que también nosotros hemos indagado. Sería muy duro poner a los maestros a hacer un curso de 4 o 5 meses o más, porque se está hablando de unos créditos con las universidades, el desgaste económico, el desgaste en todo este tema de la producción académica, que desde luego que se gana en lo profesional, pero para que al final le dijéramos a los maestros, no, usted no asciende. Entonces eso sería más
traumático aún que la SDF o que la evaluación. Entonces, esos análisis nosotros los hemos venido haciendo. Y un tercero que sería el curso más una evaluación. Finalmente, pues nos hemos inclinado porque mientras que se consensúe otra metodología, poder hacer una más, un proceso más que sería en el marco de los acuerdos 2025 con la metodología anterior, que sería una prueba con los instrumentos y la autoevaluación. Iniciamos ese proceso, hemos estado de acuerdo, iniciamos el proceso y esperamos que antes de finalizar este gobierno quede todo contratado, además que este mismo año inicie la convocatoria con una prueba para casi 90.000 maestros. Con algunos cambios desaparecería el tema en lo que tiene que ver con zona de desempeño, el tema de municipios certificados, ya no tendríamos sino solamente zona rural con difícil de acceso y zona urbana, es decir, que los certificados estarían en la zona urbana con la disminución de 1 punto para cada los 100 puntos, el total del puntaje, mejor los 20 puntos para quienes están en rural con difícil acceso, 19, 17 o no estoy seguro, en este momento se me hace, son 15, 14 y 13 en esa clasificación de instrumentos. Por lo demás, sería prácticamente un proceso idéntico a los dos anteriores, que ya no estaría en el marco del Acuerdo 2023, en donde se pretendían 126.000 movimientos, sino en el marco del Acuerdo 2025, que habla de convocatoria para ascenso todos los años. Eso para contarle a los maestros, pues que tendremos convocatoria para ascenso este año para todos los que cumplan el requisito. Seguramente recordemos que no se pueden utilizar evaluaciones que ya se hayan utilizado, entonces los que aprobaron en el último proceso de ascenso no podrían presentarse en este proceso de ascenso, pero los que estuvieron en la primera corte y aprobaron ya estarían habilitados para este proceso, más otros que ya cumplen con el requisito de los 3 años y las 3 evaluaciones. Además, seguimos trabajando de manera acelerada en la modificación del decreto 915 que define las condiciones para el ingreso a la carrera. Está el tema de la modificación de la resolución 3843, manual de funciones, que con estos dos elementos, ya lo he dicho en programas anteriores, se estaría realizando el concurso de ingreso, estaría la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues revisando todo el tema de consolidación de plazas con entidades territoriales para realización de concurso de ingreso a la carrera docente. Tendremos Juegos Nacionales este año entre el 4 y el 9 de octubre. Inicialmente se había dicho eje cafetero, ciudades de Manizales, Pereira y Armenia. Por ahí nos dijeron esta semana pues que el viceministerio o la viceministra todavía no había firmado algunas autorizaciones para temas de bloqueo de hoteles y contratación de hoteles. Esperamos que se haga, pues esperamos que el tema del empalme, el cambio de gobierno no vaya a bloquear esta situación, que más bien como actores del gobierno del cambio que se va, pues puedan dejar estas contrataciones listas y no nos vayan a bloquear algunas situaciones. Termino, no sé si hay alguna pregunta, desde luego que vamos a estar dispuestos porque a veces se nos pasan cosas, pero termino diciendo que el sindicato, es lo que he venido diciendo desde que estoy en la dirigencia departamental y en la dirigencia nacional. El sindicato no es un partido político, por eso en el comité ejecutivo he dicho que nosotros no podemos hacer declaraciones de oposición al gobierno. Eso le corresponde en el marco del estatuto de la oposición a los partidos políticos, no a las organizaciones como sindicatos y otras organizaciones. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que salir es a abrir las puertas del diálogo para favorecer a los maestros de Colombia, para privilegiar la agenda
educativa, que es lo que los maestros esperan de sus líderes sindicales. Los 15 ejecutivos de FECODE seguimos recorriendo el país y seguimos trabajando por los maestros de Colombia. La próxima semana tendremos por ahí una junta nacional, un pleno nacional de juntas directivas en donde haremos análisis políticos, en donde miraremos la ruta a seguir, todo el tema del privilegio de la agenda educativa. Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Aquí estaremos cada vez que nos inviten. Si no saludé a algún compañero o compañera de la mesa de trabajo, pues aprovechamos para saludarlos. Quedamos atentos y un muy buen fin de semana, y además para los maestros de Cundinamarca, un muy buen disfrute de sus vacaciones. Así es, Ejecutivo Freddy Molina. Muchas gracias por su conexión y agradecemos este detallado informe. Estaremos desarrollando las conclusiones de estos encuentros de esta semana. La editorial en ADEC Informa. Gane Colombia y que gane Colombia hoy. Claro que sí. Gracias, Ejecutivo. Avanzamos a esta hora entonces con la editorial a cargo del presidente Luis Fernando Abadía. Adelante, presidente. Bueno, reiterar el abrazo, por supuesto, para todas y todos. Decirles de manera muy corta que ante la situación en que se encuentra el país a nivel político, es claro que los sectores alternativos, la izquierda, nuestra CUT, nuestra FECODE, debemos asumir posturas que nos permitan poder hacer frente a este gobierno de ultraderecha, combatir su arrogancia, su prepotencia, rechazar el desconocimiento al presidente actual. No hay duda de que vendrán 4 años de represión absoluta a los sectores sociales y sindicales por parte de este señor, que se habla de desmontar las reformas sociales, que se irán abajo las transformaciones que se han dado en el actual gobierno. En este panorama, por supuesto que debemos definir el qué hacer como junta directiva, desde lo político, pues para trazar estrategias, para mirar acciones tácticas, para elaborar un plan de trabajo que nos permita sacar adelante la lucha sindical en Cundinamarca. Es con los padres de familia, por supuesto. En este instante debemos hacer frente a esa soberbia de esa ultraderecha envalentonada. Nuestra federación ha convocado para mediados de julio a los presidentes, secretarios, tesoreros y fiscales de todos los sindicatos filiales del país. Ya lo dijo el compañero ejecutivo de FECODE, va a haber una junta nacional. Desde luego que esta importante reunión analizará, discutirá y definirá las estrategias político-sindicales ante los desafíos que se plantean por la situación política del país. Igualmente aquí se plantearán las estrategias en defensa de la educación pública, la escuela como territorio de paz, por supuesto los derechos de las y los educadores. Nuestra junta directiva ya se reunió, discutió, aprobó la propuesta de un nuevo cronograma para la realización de las asambleas por provincias y municipios. Por favor, no hay que hacer campaña sindical con estas decisiones y con estas cosas. Sencillamente, la situación ha sido muy difícil y FECODE lo sabe. Y FECODE ha asumido una responsabilidad ante el nuevo gobierno y la situación es bien tenaz, porque ante esos hallazgos pues se limitaron los permisos sindicales y sin permisos sindicales no hay organización sindical. Se desconoce el derecho de asociación. Entonces ya se definieron las fechas de los eventos y cargos de las secretarías. Hemos realizado una última modificación teniendo en cuenta la última convocatoria de FECODE, pero van a haber las asambleas por regiones, por municipios. Hemos solicitado la modificación del cronograma de la Secretaría de Educación. Esto se erradicará el martes a primera hora. De manera inmediata me dirigirá a la Secretaría de Educación a solicitar que se produzca el acto administrativo concediendo estos permisos sindicales bajo los principios de progresividad, no regresividad y exigibilidad de derechos consagrados en los acuerdos
sindicales, desde luego desde los convenios internacionales, las leyes y las normas vigentes. Cambiando de tercio, debo referirme a las comunicaciones que se están enviando desde Bienestar Docente de la Secretaría de Educación frente al reconocimiento de los días de descanso de los quinquenios. Esto ha sido lucha sindical. Esto no es una dádiva. Eso se logró en la negociación colectiva. Desde las bases del magisterio hemos organizado este plan, este pliego de peticiones, lo discutimos, lo defendimos con garra, con unidad. Fuimos motores principales en esta negociación de los sindicatos de la educación. De tal manera que allí hay avances importantes frente a todo el tema del manejo de la planta de personal, frente a los traslados por salud, frente a todos los temas que hemos conseguido frente a la dignificación de la profesión docente y la defensa de la educación pública. Así pues, le decimos a la Secretaría de Educación que en los actos administrativos ya se los solicitamos de manera escrita. Debe establecerse que es fruto del proceso de negociación y de un acuerdo sindical. Bueno, entonces, compañeras y compañeros, debemos estar muy fuertes, debemos estar del lado de los niños, de las niñas, de las comunidades educativas, en defensa de la educación pública, en defensa de nuestra dignificación. Yo creo, compañeras y compañeros, estaremos planteando que lo plantee el compañero secretario de prensa frente al programa de hoy en 8 días. Vamos a plantear unos importantes informes frente a temas bien particulares. Por ejemplo, habrá un informe sobre el tema de autosalud. Queda claro que el problema está generado porque el señor en febrero pretendía que se le pagara la totalidad de lo adeudado, inclusive las glosas, y así no se puede porque tenemos que proteger nuestros recursos. No lo cobró y después cerró los servicios, pero hemos estado personalmente reuniéndonos con financiera, con cartera, toda la región de los Almeidas lo sabe. Entonces vamos a plantear unos informes bien importantes. Un abrazo para todos, un feliz descanso y muchas gracias. Informe de Secretarías de ADEC. Muchas gracias al presidente Luis Fernando Badía por su informe, como todos los sábados en la editorial. Agradecemos sus palabras y avanzamos saludando ahora al profesor Gabriel Cantor. Él es vicepresidente de ADEC. Profesor Gabriel, queremos conocer sus reflexiones y orientaciones frente a la coyuntura que vive el magisterio y las principales tareas que tiene nuestra organización sindical en este nuevo contexto político y educativo. Vicepresidente Gabriel Cantor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Valentina. Muy buen día para todo el magisterio de Cundinamarca, a Freddy y a Rodrigo, que no los saludé hace rato, me disculpan. Debo hacer referencia a lo que ha venido sucediendo en el transcurso de la semana. O sea, hay que traer el sentir de las bases a estos espacios. Ha sido una semana muy dura, mucho estrés, mucho tema psicológico ahí con los maestros que están preocupados ante la situación. ¿Qué hemos encontrado? Hay 3 grupos grandes de la población que se opusieron a la continuidad del gobierno progresista. Un grupo muy grande que fue la población que fue engañada a través de las redes sociales con falsas promesas, con propaganda negativa hacia el gobierno de Gustavo Petro. Otro grupo también muy grande de la población que vota con odio, es esas personas que elevan oraciones para que al vecino le vaya mal, no para que a él le vaya bien. Y desafortunadamente en este grupo hay compañeros docentes. Y un grupo muy reducido, muy pequeño, que es el que manipula a través de las redes sociales, el que se beneficia de los dádivas de Estados Unidos, el grupo que a través de este manejo malintencionado pretende que Colombia cierre las otras alternativas de comercio, etcétera, por ejemplo, con la China, a través de la nueva ruta de la seda. Recordemos que el gobierno chino es el que está trabajando en el proyecto del metro de Bogotá. Entonces, es cerrar el camino para que el gobierno de Colombia abra otros espacios y sigamos dependiendo del imperio.
Yo discrepo un poco de aquellos compañeros que votaron en blanco o que votaron por la otra campaña. Sencillamente falta solidaridad de gremio, falta identidad de clase. Nosotros no podemos por intereses personales o afanes políticos desconocer que somos asalariados, que somos empleados, que corremos el mismo riesgo de quienes hayamos votado por el modelo progresista. Se está hablando de disminución del Estado, esto lo han dicho en las campañas de Gaviria, Uribe, Duque, etcétera. Pero no podemos caer en como ya lo dijeron, entonces no lo van a cumplir. No, señores. Aquí hay unos riesgos inminentes y en esos niveles de riesgo están los compañeros provisionales. Van a decir, no, no, aquí ya hay necesidad de servicio, solo hay uno, solo hay dos estudiantes, aquí se puede fusionar los cursos, etcétera. Van a seguir bombardeando con los temas de la evaluación, del balanceo de planta, etcétera, etcétera. Otra cosa que nos han venido diciendo es que van a quitar la compatibilidad de salario y pensión, entonces ahí los compañeros del 2277 también estamos en un alto nivel de riesgo. Balanceo de planta, perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué están diciendo los compañeros que han venido diciendo esta semana? Bueno, profe, sí, eso va a suceder indiscutiblemente porque no se ha posesionado y está sacando una serie de medidas, está nombrando ahí una gente que no quiere al magisterio, que no quiere a FECODE, entonces seguramente eso se va a dar. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Profe, ¿y qué vamos a hacer con las hipotecas? ¿Y qué vamos a hacer con las libranzas? ¿Cómo vamos a cubrir nuestras obligaciones? Entonces, repito, el nivel de estrés es bien grande. Obvio que con el nuevo gobierno las relaciones con FECODE se van a ver entorpecidas, va a ser muy difícil, se van a cerrar espacios, etcétera, etcétera. Eh, pues, ¿qué nos favorece? Ya lo decía hace un rato Freddy, el derecho a asociación está amparado por la Constitución Nacional y por los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. El tema de la flexibilización laboral no solamente afecta al magisterio, compañeros. Un joven cualquiera va a solicitar un crédito en un banco, le piden como garantía un contrato de trabajo por 6 meses no es suficiente garantía. Imagínense que llegue con un contrato por horas o simplemente que está desempleado. Entonces, compañeros, no quiero ser aquí eh, terrorista ni nada que se le parezca, pero la situación es bien complicada. El magisterio colombiano tiene más de 87 años de GADEC, más de 67 años de FECODE, y se ha mostrado a través de la historia que ante la adversidad simplemente somos más fuertes. Muchas gracias, Valentina. Un cordial saludo para todo el magisterio de Cundinamarca y no nos quedemos quietos. Hay que seguir trabajando, buscar la unidad del magisterio, quienes votaron por la otra campaña, quienes votaron en blanco, quienes votamos por Cepeda, seguramente vamos a estar en las calles impidiendo que nos arrebaten derechos que hemos adquirido durante la historia. Muchas gracias, buen día, feliz semana para todos. Notas del coordinador. Gracias a usted, vicepresidente, por compartir sus análisis con nuestra audiencia. Escucharemos ahora las notas del coordinador a cargo del secretario Rodrigo Peña, secretario de Prensa y Comunicaciones de ADEC. Tiene usted el uso de la palabra, secretario Rodrigo. Sí, buen día nuevamente al magisterio, agradecer la audiencia de hoy, más de 160 compañeros conectados. Una información importante. eh, el día de ayer en Cundinamarca se canceló
la prima de servicios para todo el magisterio de Cundinamarca. Está pendiente de las otras entidades territoriales. En el municipio de Chía, por ejemplo, no se ha pagado eh, lo que tiene que ver con la prima de servicios, ni se ha pagado el retroactivo de enero, febrero y marzo. Esperamos que la administración de Chía la cancele prontamente. Y esto efectivamente, al recibirse estos dineros, la prima de servicios con el salario y, por ejemplo, poder recibir el retroactivo y de pronto el compañero maestro que ingresó en el mes de junio o de julio, que le reconocen su bonificación pedagógica del 35%, pues va a conllevar efectivamente a una retención. Y esta retención, teniendo en cuenta la tabla, va entre 2,5 y 11%, teniendo en cuenta el ingreso dependiendo del ingreso que cada uno reciba. Hasta este año tenemos un valor fijado de la VT en 52.374 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que teniendo en cuenta la cantidad de VTs que sea el dinero recibido por el docente, así será efectivamente la retención en la fuente para cada uno de ellos. Y lógicamente, el que gane más, pues tendrá más retención, el que gane menos, tendrá una menor retención. Entonces, estaremos ampliando esta información, Valentina, para dentro de 8 días. Invitar a todo el magisterio, vamos a tener unos pregrabados, vamos a tener una información importante de salud, de prestaciones, de lo que tiene que ver con los acuerdos de FECODE. Entonces, para dentro de 8 días lo esperamos en nuestro programa ADET Informa. Feliz fin de semana y vacaciones para todos. Gracias, secretario, por su informe en estas notas del coordinador. Condolencias. Antes de finalizar nuestra emisión, desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la docente María Ideltrudis Medina, docente de la institución educativa Juan José Neira, por el sensible fallecimiento de su señor padre, el señor Luis Alberto Molina. La Junta Directiva de ADEC y la Subdirectiva de Machetá la acompañan en estos momentos de dolor, elevando una voz de solidaridad y fortaleza para ella, sus familiares y seres queridos. Que la memoria de don Luis Alberto Molina permanezca siempre en el corazón de quienes lo amaron y que encuentren consuelo y serenidad en este difícil momento. Paz en su tumba. Así avanzamos entonces con algunos mensajes de despedida. Quisiera comenzar precisamente por el presidente Luis Fernando Abadía, quien me gustaría que hiciera algunos comentarios frente a las preguntas en el chat de la certificación en Tocancipá y en primer lugar pues pueda dar su mensaje de cierre. Adelante, presidente. Por supuesto, Valentina. En primera instancia, debo felicitar al magisterio de Tocancipá. Felicitaciones, compañeras, felicitaciones, compañeros, muy orgullosos desde la Junta Directiva por la forma tan responsable como ustedes han asumido este proceso de certificación, de manera unitaria. Por supuesto, a la subdirectiva sindical, a su presidente, a todos los compañeros y compañeras. Desde luego hay una persona que ha venido trabajando hace varios años allí, el expresidente César Ardila. Gracias por estar presente, gracias por seguir al frente de este proceso. Debo decir que tuvimos la presente semana una importante reunión. Estuvo el compañero Walter, estuvo el compañero Avellaneda, ¿quién más me acompañó allí? Creo que otro compañero de junta directiva. Tuvimos una reunión y tuvimos un enfrentamiento muy fuerte con el señor alcalde. El señor alcalde ya tiene listo a entregar en concesión un colegio, en administración, porque ya no existen las concesiones. Las concesiones ya no existen. En administración. Y el magisterio se pronunció de manera contundente. Hicimos intervenciones muy fuertes en contra de la privatización de la educación. Si van a certificar el municipio de Tocancipá, es para que administren la planta de personal. Es para que le soliciten al Ministerio de Educación Nacional la ampliación de planta para esta institución y no para que se hagan negocios particulares
para que se privatice y se entregue a entidades privadas. De tal manera que nos opusimos, quedó planteado un enfrentamiento bien duro, el señor alcalde abandonó el recinto de manera poco cortés, llamamos a la cordura, está planteada una nueva reunión y esto no es negociable para el magisterio de Tocancipá. El magisterio de Tocancipá, desde las bases, desde su subdirectiva sindical y desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca, nos oponemos a la certificación de Tocancipá si va a ser para privatización. Compañeros, haremos un informe para el próximo sábado, un pregrabado, Valentina, con el presidente de la subdirectiva sindical para que informemos profundamente sobre todo este proceso que hemos estado acompañando desde la Junta Directiva. Varios compañeros y compañeras de la Junta Directiva hemos estado ahí presentes. Desde luego reitero las felicitaciones a la subdirectiva sindical y por supuesto que no vamos a echar atrás. No queremos privatización. Un abrazo a todos, feliz descanso, feliz fin de semana. Gracias a usted, presidente, por este mensaje de cierre y unos comentarios finales, vicepresidente Gabriel Cantor, para nuestra audiencia. Gracias. Reiterarle saludo a la Magisterio de Cundinamarca e invitarlos a que estemos atentos. O sea, si no nos van a dar, que tampoco nos quiten. Feliz semana para todos. Gracias, vicepresidente. Bueno, el secretario Rodrigo Peña sigue por acá. Quisiera reiterar ese mensaje de cierre, secretario Rodrigo, para nuestra audiencia. Sí, invitar a los maestros que efectivamente estos días, 15 días de descanso, se tomen debidamente. Cualquier situación de salud, inconveniente, su zona, los lugares donde van, estaremos los 15 directivos atentos a apoyarlos, a colaborarles en ese regular servicio de salud que tenemos. Por lo tanto, invitarlos a estar atentos, a estar pendientes. Cualquier información nosotros estaremos contestando en nuestros celulares. Pueden escribirnos al correo adec127@hotmail.com y dentro de 8 días estaremos dando información muy importante. A una compañera nos pregunta sobre el pago a los compañeros que ascendieron, ascenso y reubicación, que no les han pagado. Estaremos haciendo las indagaciones con Secretaría de Educación de Cundinamarca y le estaremos informando dentro de 8 días. Un feliz fin de semana para todos. Mil gracias. Sí, secretario, muchas gracias por su labor y por este mensaje de cierre. Quisiéramos cerrar el espacio de ADEC Informa del día de hoy con una nota frente a los Juegos Deportivos del municipio de Soacha. No sin antes agradecer a todos los maestros y maestras que nos acompañaron desde los distintos municipios del departamento y participaron con sus comentarios a través del Facebook Live. Les invitamos a seguir conectados con nuestras redes sociales y a mantenerse informados por medio de los canales oficiales de ADEC. Acá en la parte inferior, junto al nombre de la página, les sale un botón que dice seguir. Síganos, estamos a 4 seguidores de llegar a los 800 y solamente a 10 seguidores de llegar a los 100 en Instagram. Entonces puede ir a seguirnos como @adec.cundinamarca. Asimismo, hemos estado publicando unas cápsulas sindicales con orientaciones frente al proceso de los quinquenios para que vaya allí en la página de Facebook y los consulte, así como el proceso de afiliación. Estamos desarrollando nuevos mecanismos para que facilitemos estos procesos para el magisterio. Mi nombre es Valentina Reina, gracias por acompañarnos y nos reencontramos en 8 días en una nueva emisión de ADEC Informa, la voz del Magisterio de Cundinamarca. Feliz fin de semana con puente. Con el encendido de la antorcha, Soacha dio apertura a la versión 29 de la Semana de Juegos Deportivos, Cultura y Bienestar del Magisterio, un escenario de integración, recreación y encuentro que hoy constituye una de las conquistas históricas del movimiento sindical. Bueno, pues contentas, felices. Este año tuvimos la oportunidad de compartir con los chicos, con los compañeros de baloncesto, en nuestra primera experiencia en los Juegos del Magisterio. Fue una gran experiencia, fueron partidos muy dinámicos y se notó el mismo compañerismo de siempre, la unión que tenemos y que los estamos invitando a todos a participar, a recreacionarse, a divertirse como lo hacemos nosotros. Compartimos muchas cosas y lo que más nos gusta el baloncesto. La experiencia de la jornada de hoy, yo creo que para nosotros, el equipo de baloncesto, favorable. Seguimos dándonos cuenta de todo lo que tenemos, de lo que sabemos y lo que queremos compartir con todos los demás. Desde hace más de 10 años, los Juegos del Magisterio se han consolidado como una estrategia fundamental de bienestar
impulsando la sana competencia, la recreación y la identificación con los valores que unen al magisterio cundinamarqués. La jornada dejó además una importante noticia. El equipo de baloncesto del municipio obtuvo su clasificación a los Juegos Nacionales, donde representará a Cundinamarca con compromiso y espíritu colectivo. Nosotros iniciamos en el torneo departamental en el municipio de Fusagasugá, allí fuimos campeones. El año pasado estuvimos en la fase zonal nacional. También logramos esta gran victoria para que este año, en la semana de octubre, estemos disputando esa gran final nacional. Desde enero venimos preparándonos física y mentalmente para lo que se nos viene. La idea es prepararnos para un torneo fuerte. Tenemos competidoras también deportistas con alto nivel y esperamos llegar con el nivel esperado y ganar y llevarnos esa victoria. Porque el bienestar docente también se construye desde el deporte, la cultura y el encuentro. Estos espacios continúan fortaleciendo la calidad de vida y la unidad del magisterio de nuestro departamento.